tardes, mis queridos hermanos. Es una bendición poder saludarles en este día miércoles como culto de oración, un miércoles más donde nos congregamos a buscar la presencia de Dios. Y en este momento, como ustedes me pueden ver, no estoy sola, estoy con mi querida hermana Dariana. Así que, Dariana, ¿cómo estás tú? Agradecida de estar acá. Agradecida, ¿cierto? Estamos contentas y al mismo tiempo de saber que ustedes están conectándose con nosotros a través de ¿qué canales, Dariana? A través de YouTube y Facebook. Así es. Así que ya sea que estén por YouTube o por Facebook, ¿qué pueden hacer los hermanos allí? Vernos este hermoso culto. Ver este hermoso culto y también dejar sus pedidos y agradecimientos. Así que si tienen pedidos, si tienen agradecimientos, pueden compartirlos con nosotros. Bien, vamos a comenzar cantando, ¿cierto? ¿Qué vamos a cantar, Dariana? Vamos a cantar el himno 255, Oh Cristo te adoro. Oh Cristo te adoro, te acepto por fe, porque los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de locos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de locos te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor. Por esto de locos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darás la corona brillante, Señor. Por esto de locos te rindo mi amor. Muy bien, hermanos, después de haber cantado este bello himno, voy a invitarlos que allí donde están podamos unirnos en oración para pedir la invocación de nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que mora a la altura de los cielos, Señor, muchas gracias te damos por todo lo bueno que tú eres con nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, Señor, y porque nos permite estar uniéndonos a través de este culto de oración. Queremos rogar tu presencia en medio nuestro, tu presencia en cada uno de los hogares que representamos, de aquellas personas que están conectadas, y al mismo tiempo que algunos no se han podido dar cita, Señor, por distintos motivos. Señor, rogamos tu dirección, tu presencia y sobre todo sobre el predicador que va a tener la misión de impartir tu mensaje. Todo lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre, mi Dios. Amén.
Si angustiado por la tentación, muy herido está tu corazón, ya tus fuerzas se acabarán y sientes que no puedes continuar. Cuando veas que no hay solución, que en tu vida ya no brilla el sol, Jesucristo está sanando tus heridas, ya no huyas más. Trae a Jesús tus cargas y temores, ríndele tu ser, y nueva vida te dará, y déjate guiar por la mano de quien salvará tu vida del pecado, y así tendrás en él perfecta paz. Por el valle de la aflicción, el Señor Jesús contigo irá, con su mano te protegerá, jamás en el dolor te dejará. Hoy tan solo debes aceptar el amor que Cristo quiere dar. Él anhela darte vida para siempre, ya no huyas más. Tan solo trae a Jesús tus cargas y temores, ríndele tu ser, nueva vida te dará, y déjate guiar por la mano de quien salvará tu vida del pecado, y así tendrás en él perfecta paz. Tan solo trae a Jesús tu vida. Apreciados hermanos, en este día miércoles estoy muy contento de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y qué mejor que comenzarlo con una oración. Les invito a orar. Padre amado, gracias le doy por la oportunidad que me da de poder con mis hermanos aquí juntos compartir esta su palabra, Señor, que es fuente de esperanza, fuente de amor, fuente de ánimo para cada una de las almas que hoy día están sedientas, necesitando, Señor, de usted. Ayúdanos y que el Espíritu Santo pueda guiar todo este estudio, preparando los corazones de mis hermanos aquí presentes, como también el mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Apreciados hermanos, hoy día vamos a meditar en el capítulo 10 del libro de Marcos. Y antes de poder compartir con ustedes el relato, quisiera decirle que esto se desarrolla en el contexto, según el capítulo 9, cuando nuestro Señor Jesús, los discípulos visitan
allí al endemoniado gadareno. Un joven que para la sociedad no servía, para su familia no era útil, pero Jesucristo, que ve los corazones, los escudriña, vio en él un discípulo en potencia. Y no solamente lo libera del enemigo, sino que este endemoniado, bajo la instrucción del Señor Jesús, bajo el amor, lo redime Cristo y finalmente se transforma en el futuro en un gran predicador, en un gran evangelista en medio de una sociedad perdida. Es un joven. Quizás él no nació endemoniado. Quizás a la edad temprana de su niñez, él se fue incursionando por allí en algunas prácticas que finalmente lo llevan a estar sometido bajo las cadenas del enemigo. Por eso, un niño, hoy día en las manos del Señor, puede, en el presente y en el futuro mediano, puede llegar a ser un gran instrumento. Bien, el capítulo número 10 del libro de Marcos dice que nuestro Señor Jesús y los discípulos llegan ahí a la región de Judea, del otro lado del río Jordán, y allí es abordado no solamente por la multitud, sino que es abordado, como siempre, por algunos fariseos que estaban buscando cómo tentarle, cómo hacerle caer, tenderle una trampa, y que Jesucristo reaccionara de mala forma o bien dijera alguna frase que lo incriminara para llevarlo a la muerte. Entonces el fariseo le pregunta, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Nuestro Señor Jesucristo, con la sabiduría, ¿cierto?, conociendo todos los escritos de Moisés, de los profetas menores y mayores, también le responde y le dice, bueno, ¿y qué mandó a decir Moisés respecto a esto, al repudio de la mujer? Y ahí el fariseo le dice, mira, bueno, cuando estaban en el desierto, Moisés tenía allí unas leyes específicas que les dio al pueblo, leyes humanitarias, leyes de salud, etcétera, del buen convivir. Y entre ellos decía que para un hombre, para un esposo, era lícito poder repudiarla dándole una carta de divorcio. Nuestro Señor Jesús les dice, bueno, en el Edén Dios creó al hombre y la mujer, y lo que Dios creó no lo separa el hombre. Pero Moisés tuvo que decir, esta ley tuvo que impartirla por la dureza de vuestro corazón, por el pecado. Cuando Dios dice que el hombre y la mujer se casan y forman una sola carne, están diciendo de que dos personas criadas de la manera distinta, con influencia distinta en su niñez y su juventud, ¿cierto?, influidos por su familia, dos culturas distintas, dos formas de ver la vida, se unen y ahora ellos forman una tercera visión, una tercera forma de realizarse en la vida, ¿ya? Y eso es basado por el amor, y ahora cada uno que tenía sus propios intereses personales terminan aunándose y diciendo, vamos a tener este objetivo, este propósito de la vida en común, distintos quizás a los que teníamos en forma separada. Cuando Dios junta, ¿cierto?, a un hombre y una mujer, lo hace para que forme un hogar, ¿cierto? Y si Dios les da los hijos, mayor bendición. Y entonces esta pareja ahora se deben transformar en misioneros, en discípulos de nuestro Señor Jesús. Ahora juntos, dos suman, ¿cierto? Dice que la suma de 1 más 1 es 3. Bueno, y así hoy día hay mucho divorcio en nuestra sociedad, porque muchas veces dos jóvenes se juntan, ¿cierto? Y ellos a veces dentro del matrimonio mantienen sus propósitos personales que tenían antes de conocerse. Y uno quiere prevalecer sobre el otro, uno no respeta al otro y finalmente lleva a la mala convivencia y finalmente al divorcio. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, dice Marcos capítulo 10, versículo 9. Bueno, en este contexto, Dios resaltando que a través del matrimonio puede hacer de esta pareja discípulos para su iglesia, un gran beneficio, preparando ese matrimonio a hijos y esos niños, ¿cierto?, llegar a ser ahora también ellos
discípulos y llegan a ser ellos predicadores del Evangelio. Bueno, y allí en ese contexto de repente aparecen unas mamás, unos padres, ¿cierto? Con unos niños y los discípulos ahí empujándolo, reteniéndolo y diciéndole, en otras palabras, ustedes no pueden ver al maestro, no pueden ver a Jesús ahora. Estos niños no pueden ocupar el tiempo del maestro, el maestro está ocupado en tantas cosas, predicando, sanando a personas que realmente lo necesitan y estos niños le van a quitar tiempo al maestro. Sin embargo, el Señor Jesús dice, y se enoja y le dice, dejad los niños venid a mí, eso es el versículo 14 del capítulo 10, porque no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Versículo 15, el que no reciba el reino de los cielos como niños, no entrará en él. Y finalmente el versículo 16 nos dice que Jesús bendice a los niños. ¿Por qué los bendijo? No para que ellos tengan salud física en esta vida, sino que ese niño tiene 3 características espiritualmente y personalmente. Tiene la inocencia, sinceridad y entrega sin reserva. Y cuando un niño, el pastor a veces en un bautismo hace un llamado, ¿quiénes se quieren entregar a Jesús? Son los niños los primeros en correr allí al lado del bautisterio para entregar con sinceridad, con inocencia y entrega sin reserva, entregarse a Jesús. Y hoy día el Señor, si bien es cierto, está llamando a los adultos para que se transformen en discípulos, predicadores, el Señor está llamando a los niños, porque los quiere formar desde pequeño, quiere su corazón a tierna edad. Y el niño que se entrega a temprana edad, el niño, el joven, adolescente que se entrega a temprana edad al Señor Jesús, se evita tantos problemas en esta vida, no metiéndose en el pecado, se evita tantas situaciones que después quisiera no haberlas vivido. Así que vamos adelante, el Señor Jesús aprecia las decisiones de los niños. Luego aparece en el versículo 17 del capítulo 10 en escena el joven rico. El joven rico representa a todos aquellos adolescentes o jóvenes que entregaron su corazón al Señor allí cuando eran niños, a temprana edad. Y cuando se acerca le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Jesucristo le responde con una pregunta, porque quiere hacerlo aterrizar, quiere hacerlo meditar. ¿Por qué lo está tratando de bueno? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabías tú que no hay ninguno bueno sino Dios Padre? Además le dice, los mandamientos sabe. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudar, honra a tu padre y a tu madre. Y el primer mandamiento dice, no adulteres. Es justamente la pregunta que le habían hecho los fariseos, la temática. Se sorprende todos los discípulos cuando ven a un hombre vestido intachable, ropas puras. En su hablar se notaba un joven sincero, un joven de buen corazón. Y él, yo creo que ante los discípulos se sentían indignos, ¿cierto? Porque este joven, solo de presencia, al escucharlo hablar, se notaba que podía llegar a ser un gran discípulo. Y responde en el versículo 20, mire, todo esto Jesús, todos estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud, desde mi niñez, a temprana edad, me he entregado a Dios. Ay, dice el versículo número 21, Jesús lo amó. Ese joven, yo creo que tenía que haber sido el discípulo número 1 de esos 12, porque era más capacitado, ¿cierto?, por una vida consecuente para llegar a ser un discípulo. Jesús lo amó, versículo 21, y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Además, ven y sígueme. O sea, le dice, deshazte de todo lo que tienes y sígueme. Yo necesito, la persona, el discípulo que estoy llamando, debe dejar todo, su familia, su tesoro, su mente puesta en el amor hacia los tesoros. Y entonces, hermano, este joven
Versículo 22, afligido por la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, podría él haber llegado con las posesiones a e insertarse en el ministerio de Cristo. Con sus posesiones podría los discípulos andar en carruaje, comer buena comida, dormir en lugares, posadas muy cómodas. Hubiese sido con sus recursos un gran aporte para la obra de Dios. Él tenía un problema. Él amaba lo que veía, amaba lo material y pensaba que si él se deshacía de lo que veía, de lo material, su vida acababa, pese a ser un joven bueno. Y entonces, esa también es nuestra tragedia. Hoy día nosotros podemos tener bienes que el Señor nos entrega para el buen desarrollo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, ¿cierto? De nuestro estudio, etc. Pero muchas veces nosotros tomamos esas bendiciones y ponemos nuestro corazón en lo material. En lo material que se quema, en lo material que se lo roban, en lo material que se destruye, en lo material que se queda obsoleto. Allí tenemos puesto nuestro corazón, en lo material. Pero Cristo le había dicho, deja todo lo material que tiene y tendrás tesoros en el cielo. Cuando él se fue triste, este candidato número 1 para ser discípulo, un joven intachable, se fue triste camino a su casa, porque no estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir al maestro. Los discípulos murmuraban entre sí y decían, ¿quién podrá ser entonces salvo? Si no puede ser él, ¿quién? Nosotros somos indignos. Hermano, ahí está la tragedia, porque en el capítulo 9 del libro de Marcos, ahí nos muestra que tenían una disputa los discípulos. ¿Quién sería el mayor cuando el reino del cielo se instaurara? ¿Quién sería el más importante? ¿Sería Pedro, el hombre, uno de los primeros en ser llamado? ¿Sería Juan, el más joven? ¿Sería Mateo, un hombre que en el pasado tuvo recursos, ¿cierto? Y ahora dejó todos esos recursos para seguir al maestro. ¿Quién es el mayor de nosotros en el hoy día como discípulo y en el reino del cielo? ¿Quién llegará a tener mayor posición delante de ellos mismos, de los discípulos, de la jerarquía? Versículo número 28 dice, Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo, Señor, por ti y te hemos seguido. Pero el versículo 27 dice, para los hombres es imposible, para Dios no, todas las cosas son posibles. Para Dios no hay nada imposible. Y versículo número 30 y 31 dice, aquellos que dejen todo por Dios recibirán 100 veces en esta vida y en la vida eterna la recibirán en el siglo venidero. Versículo 31, los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Qué difícil, ¿no? Qué difícil hoy día llegar a ser entre nuestros pares siervos. Porque pareciera que si somos siervos estamos al final de la fila. No, yo tengo, por mis dones, por lo que el Señor me ha entregado, por mis talentos, de la música, la predicación, etc., yo tengo que tener en la iglesia, ¿cierto? O nuestra clase escuela sabática, una jerarquía más importante que mis pares. Bueno, así como en el capítulo 9, Jesús también habló acerca de que Él sería un día tomado prisionero y se le daría muerte. En el capítulo número 10, en el versículo 33 dice, el Hijo del Hombre será crucificado y resucitará en el tercer día. Cristo le dice, el reino que yo voy a instaurar, en este reino, en esta tierra, aparentemente va a acabar. Porque me tomarán preso, porque me escupirán, me golpearán y finalmente me darán muerte. Pero ¿saben qué? Yo resucitaré al tercer día. Santiago y Juan, en el versículo 37 del capítulo 10, dice, Señor Jesús, te queremos pedir un favor cuando instaures tu reino. ¿Cuál? Le dice Cristo. Versículo 44, dice que cuando tú tengas tu reino y estés sentado en tu trono, mi hermano Santiago y yo, Juan, podamos sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tengamos una posición importante. Y Jesús en el versículo 45 le responde, yo, el Hijo del Hombre, he venido a servir y no a ser servido. Y he venido para redimir. Ese es mi papel aquí en esta tierra. Versículo 51, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo
se acerca a Cristo y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 51 le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le responde, Señor, que recobre la vista, es mi necesidad. Y entonces nuestro Señor Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado, desde ahora tú llegarás a ser también un discípulo mío. Hermanos, Bartimeo, no siendo discípulo, no caminando con los 12 discípulos, él deseó ser un discípulo y le pidió al Señor que le diera la vista, pero no para ocupar las cosas vanas de esta vida, sino para ahora llegar a ser también un discípulo. Hermanos, quisiera compartir con ustedes dos ilustraciones. La primera, el sábado antepasado con el club Boanergito nosotros salimos como líderes y junto a los niños allí en la plaza de la ciudad, en la plaza de Armas, y comenzamos a repartir el libro misionero y la revista, el libro para adultos y la revista para niños. Y entonces fue una experiencia muy bonita. Para mí como adulto, que lo he hecho varias veces, que las personas recibieran un libro misionero, yo sabía que ahí va la salvación. Si ellos encuentran un gran tesoro, ese tesoro le dará la vida eterna. Pero los niños van más felices de poder entregar. Ellos no tenían miedo, con su inocencia, ¿cierto? Con su sinceridad y con su entrega sin reserva, ellos entregaron entonces los libros misioneros. ¿Cuántos de ellos, de las personas, entonces llegarán a ser ciudadanos del reino de los cielos gracias al trabajo de los niños? Debiéramos copiar de ellos. La otra ilustración que quiero compartir con ustedes está en la matutina que escribió el pastor Ayrton Keller el día 12 de octubre. Allí la encontrarán. Un niño de 12 años llamado Bruno Lotze, que vive en Florianópolis, esto es en el sur de Brasil, un día él comenzó a orar al Señor y él quiso servirle. ¿Cómo, Señor, te puedo servir de alguna manera? Predicando el Evangelio. Pero el 31 de enero de 2016 había una dentista que obviamente no profesaba nuestra religión. Ella se sentía vacía, que vivía vacía en un mundo muerto. Y entonces ella oró al Señor, así, no con las palabras más indicadas, pero oró al Señor, que yo pueda conocerte más. Y fue así que el Señor unió a quien lo quiere buscar con quien desea trabajar para él. Y entonces, un día, a este niño Bruno, en el mes de marzo de 2016, con sus 12 añitos, fue al dentista. Estaba atemorizado, ustedes saben, esto de los taladritos, del ruido, del dolor, no estaba muy animado para ir al dentista. Y fue con sus dos hermanitos. Como la doctora lo vio un poco temeroso, comenzó a conversar con él y descubrió que este niño leía la Biblia. Así que para calmarlo le hizo algunas preguntas, le dijo, mira, háblame un poco de la Biblia. Por lo cual ella se interesó en la temática. Y decidieron, puesto que él tenía que ir varias sesiones a atenderse con ella, le dijo a ella, mira, cada vez que venga y yo atienda a tus hermanitos, entonces mientras yo atiendo a tus hermanitos, tú me vas a hablar de la Biblia. Hermanos, mira, varias sesiones estuvo entonces Bruno hablándoles del Señor y finalmente, de allí, de marzo del 2016, un día, de ahí en adelante, el día 25 de junio, esta doctora dentista, ¿cierto? Ella decidió entregarse en las aguas del bautismo y en la iglesia central de Florianópolis ella se bautizó. Hermanos, cuando Dios encuentra una persona con una necesidad espiritual, siempre va a conectarnos con alguien que esté dispuesto a entregar el mensaje. Serás tú a quien está llamando el Señor para poder entregar el mensaje de salvación a las personas que hoy día están sedientas, están con hambre de la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto tú a enrolarte siendo un discípulo que esté dispuesto a dejar todo por seguir al Maestro? Recuerden, en esta vida recibirán 100 veces más. Y en el cielo acumularemos tesoro. Hermano, todo eso es muy importante. En esta tierra pasajera no tendremos vida eterna, pero en el cielo el Señor nos entregará la vida eterna. En esta tierra las casas se siniestran, se incendian, se terremotean. En el cielo tendremos una casa preparada por el Señor donde no será destruida. ¿Estaremos dispuestos a dejar pasar esta oportunidad de estas bendiciones que el Señor nos quiere entregar?
Yo creo que no. ¿Estás dispuesto a enrolarte como discípulo del Maestro? Si eso sientes en tu corazón, por favor, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciendo porque un día alguien estuvo dispuesto a tomarse tiempo, a ocupar sus talentos para entregarnos a nosotros un mensaje especial. Y lo habrás cuando conocimos, Señor, y te conocimos, Señor Jesús, nos aferramos a esa esperanza y hoy día podemos tener la salvación de parte de nuestro Señor Jesús y la esperanza de que un día tendremos la vida eterna. Si tenemos esta experiencia tan hermosa que hemos vivido, ¿cómo no podemos compartirla con otras personas? Ayúdanos, Señor, a poner nuestros pocos talentos a tu servicio y júntanos con aquellas personas que hoy día están orando, Señor, sin conocerte y desean ellos estudiar la Biblia, que tú puedas ponernos en el camino de ellos, juntarnos para poder entregarles esta esperanza. Gracias, Padre amado, porque el Espíritu Santo es quien guía esta unión. Y danos, Señor, ese privilegio de ser parte de este ministerio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga junto a tu familia. Bien, mis queridos hermanos, ha sido un culto bendecido, un mensaje maravilloso. ¿Qué te pareció a ti, Dariana? Maravilloso, me encantó. Ha sido una bendición poder escuchar este mensaje a través de nuestro pastor Jeremías, así que agradecemos a él y a ustedes también que se han dado cita en este día. Y bueno, vamos ya a terminar cantando. ¿Con qué himno, Dariana, vamos a terminar? Vamos a terminar cantando el himno 270, Meditando en Jesús. Muy bien, cantemos. Cantemos con alegría también. Meditar en Jesús ha de ser mi afán, me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz demostró su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Si Jesús es por mí, nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Si Jesús es su amor, vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Bien, mis queridos hermanos, ya ha llegado la hora de despedirnos.
vamos a despedirnos con una oración, ¿ya? Así que allí donde están, voy a invitarlos nuevamente a que podamos orar. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias, Señor, invocamos tu nombre para darte gracias por este culto, por este mensaje de hoy, Señor, y al mismo tiempo rogarte para que tú te puedas quedar con cada una de las familias que representamos. Tú conoces los pedidos y agradecimientos que se han hecho y rogamos, Señor, que tú puedas hacer con cada uno de ellos. Acompáñanos para que nos podamos dar cita el día sábado, Señor, y dejamos nuestras vidas en tus brazos de amor. Todo lo pedimos y agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ha llegado el momento de despedirnos, así que con Dariana nos despedimos. Chao a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga.